Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado los dirigentes de Israel. Bienvenidos al bosquejo de la última lección de este cuarto trimestre. Para ver los objetivos, consideremos el siguiente aspecto. El pueblo judío dependía en muchos aspectos de las decisiones y el ejemplo de los líderes. Es por ello que en el primer objetivo estaremos viendo de qué forma impactó las decisiones de estos líderes en el pueblo de Israel. En el segundo estaremos considerando los ejemplos que dejaron Esdras y Nehemías en su liderazgo. ¿De qué manera impactaron los líderes en el pueblo de Dios? Vamos a estudiar en este objetivo. Tristemente, el pueblo de Dios tuvo que pagar de manera muy cara las decisiones de sus líderes, y en otras ocasiones este pueblo se vio grandemente beneficiado por ellos. Ahora, la lección coge dos ejemplos, es decir, en primer lugar vamos a ver a algunos reyes que lamentablemente tomaron decisiones muy negativas, como es el caso, por ejemplo, de Roboam, el rey Acab, y posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, tenemos a Caifás. Estos líderes, a quienes podríamos llamar perversos, lamentablemente influyeron de manera muy negativa en el pueblo de Israel, al punto que arrastraron al pueblo, a su mayoría, a pecar. Vale la pena aclarar aquí que cada uno decide lo que va a optar. Sin embargo, la influencia de estos hombres era muy grande en el pueblo de Israel. Por otro lado, tenemos los ejemplos que leemos en Débora, tenemos el ejemplo del rey Josías y también de Pedro. Estos líderes, a diferencia de los reyes, estos líderes ayudaron al pueblo de Israel, fortalecieron su fe y también cuando había problemas fueron solución para los conflictos que se presentaban. Estos buenos líderes también influyeron positivamente en el pueblo judío. Entonces, concluyamos esta primera parte recordando que nuestras acciones, nuestro ejemplo siempre va a influir en la iglesia. Tomando esos claros ejemplos opuestos, vale la pena preguntarse, ¿cómo puedo ser un buen líder? Y esto precisamente es lo que vamos a ver en el siguiente objetivo. El ejemplo de liderazgo de Esdras y Nehemías es lo que vamos a ver en este segundo objetivo. Aquí vamos a enumerar algunas características que aparecen en ambos libros y las vamos a agrupar de la siguiente manera. En Esdras 8 y Nehemías 4 encontramos de estos dos hombres características como la oración constante, el ayuno y el estudio de la Biblia. Esto vamos a ponerlo como la base del liderazgo que estos dos hombres ejercían. Es decir, de ambos podemos decir, desarrollaban una devoción constante y ferviente en su vida espiritual. Ahora, esto daba como resultado la ejecución de ese liderazgo. En Nehemías 2 y Esdras 7 leemos lo siguiente. Ambos hombres tenían un propósito claro, que era hacer la voluntad de Dios. Esto les llevaba a tener sueños y propósitos u objetivos, es decir, ellos trazaban metas. Y por último, amaban al pueblo de Dios. Esto nos lleva a reconocer que estos líderes, así como desarrollaban una vida devocional, tenían objetivos muy claros y estos objetivos estaban relacionados al pueblo de Dios, pues recordemos que estos hombres amaban al pueblo de Dios. Ahora veamos la siguiente característica que encontramos en el capítulo 4. En los versículos del 7 al 23 leemos que ambos hombres planificaban, organizaban y no solo delegaban tareas, también se involucraban y motivaban al pueblo.
Por último, al delegar estas tareas, tanto Esdras como Nehemías estaban realizando las actividades que todo el pueblo realizaba. Esto nos lleva a concluir que el liderazgo de estos dos hombres también estaba relacionado con el ejemplo, pues para el pueblo estos dos hombres eran dos pilares a quienes seguir. Veamos la siguiente característica que encontramos en Esdras 5 y en Nehemías 8. Aquí encontramos un punto muy importante que tiene que ver con la humillación. Estos dos hombres se humillaban constantemente ante Dios. No buscaban sus beneficios y siempre estaban sometidos a la voluntad y a la autoridad de Dios. Esta característica podemos resumirla en la humildad. Tanto Esdras como Nehemías se caracterizaban por ser hombres humildes. Hasta aquí vemos a dos líderes que tienen una vida devocional constante, que trazan objetivos, organizan, planifican para alcanzar esos objetivos y trabajan con la gente, convirtiéndose ellos en ejemplo y también en líderes humildes. Veamos la última de las características de estos dos hombres, que tiene que ver con el ayudar y el servicio. Ya dijimos que no buscaban su beneficio, al contrario, ellos estaban ahí para dar la mano y ayudar a las personas. Entonces, Esdras y Nehemías nos dejan a nosotros estas características de un buen líder. Por eso es que el pueblo pudo concluir una gran tarea. Por eso es que el pueblo, como leímos en el versículo de memoria, el pueblo se regocijó porque sus líderes precisamente habían influenciado positivamente en ellos. Respondiendo las siguientes preguntas, podemos resumir nuestra lección. ¿Por qué es importante cuidar nuestro estilo de vida? ¿Por qué la devoción personal es fundamental para un buen liderazgo? Y por último, ¿por qué el servicio es la marca indeleble de un buen líder? Finalmente, decidamos que luego de estudiar todo este trimestre y todo lo que estudiamos en el año, renovemos nuestro pacto de no descuidar nuestra devoción personal y dejemos que el Espíritu Santo capacite en nuestras vidas el ser un buen líder al servicio de la iglesia. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo y también finalizando las lecciones de este año. Ha sido un gusto compartir todas estas lecciones, esperando vernos la siguiente semana con un nuevo bosquejo. Que Dios te bendiga grandemente.